Buenas tardes, don Oscar y Ernesto, ¿cómo les va hoy? ¿Qué tal, Alejandra? Muchísimo gusto en saludarte. Muy contento un día más aquí, un programa más de Canas y Ganas, transmitido por esta plataforma de Voces por Media Calle. Muy entusiasmado con el programa de hoy porque nos interesa muchísimo, especialmente lo que tiene que ver con nuestros bolsillos. Exactamente, y nosotros siempre con la promesa de traerles información actualizada, temas de importancia, de valor para que ustedes puedan manejarlo. El día de hoy no es la excepción con un tema sobre consumidor financiero. Y para eso tenemos al licenciado Ernesto Solano León, que nos honra con su participación el día de hoy en el programa. Ernesto es abogado, graduado de la Universidad Escuela Libre de Derecho. También es mediador, certificado por el Colegio de Abogados, tiene amplia experiencia en el campo del litigio, también en arreglos conciliatorios. Es miembro activo de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, también se ha desempeñado como abogado de la Asociación de Consumidores Libres, Asociación por Defensa del Consumidor Financiero y afines, y actualmente es abogado en la Oficina del Consumidor Financiero, que también vamos a hablar en el programa en qué consiste esta oficina y alguna información de valor para ustedes. Bienvenido, Ernesto, y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Alejandra y don Oscar? Muy complacido de esta invitación y de poder formar parte de este programa tan interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos, sacar su tiempo en esta noche. Bueno, queríamos iniciar por el principio. ¿Cuál es el origen o cómo nace la Oficina del Consumidor Financiero? ¿Cuáles son las razones para que el Estado se ocupe de este tema? Claro, la Oficina del Consumidor Financiero, don Oscar, es una instancia privada de autorregulación que fue creada en el año 2014 en el seno de la Asociación Bancaria Costarricense. Se creó como una iniciativa privada, como indicaba, y los dos objetivos primordiales es la canalización de las quejas y las inconformidades que puedan tener los consumidores con las entidades afiliadas a la oficina. Y de igual manera, un gran objetivo es la promoción de la educación financiera en los costarricenses. Sabemos que existen grandes y muchos programas de educación financiera, sin embargo, la oficina le ha dado tal vez como un enfoque un poco diferente, tal vez relacionado con temas de emociones, que no han sido tal vez abarcados por las entidades financieras, pero esos son básicamente los dos grandes objetivos de la oficina y sí somos una instancia privada de autorregulación, no somos del Estado y trabajamos, eso sí, con entidades financieras afiliadas. Actualmente son los bancos privados, a excepción de dos, y dos de las cooperativas más grandes, como lo es Copeande y Copenae. Bueno, esto es importante para que los BIRNautas tengan el conocimiento y la oportunidad de saber a dónde acudir ante una queja, una diligencia de aquello que considera que le están perjudicando su bolsillo. Así es que ya tenemos a dónde ir, Alejandra, por cualquier situación que se nos presente. Excelente. Me llama mucho la atención lo que dice Ernesto también de esa labor de información. Sé de que la oficina se dedica mucho a informar, a mantener a las personas actualizadas sobre temas de endeudamiento, sobre información de valor y creo yo que la educación financiera también es de suma importancia, ¿verdad? Conocer sobre esto. Y parte de eso son los derechos y obligaciones del consumidor financiero. Quizás, Ernesto, si le podríamos explicar a los bernautas cómo funciona, si tengo una duda o una queja, cómo puedo hacérselas llegar, cuál es el mecanismo, ¿verdad? Para poder conocer un poco más de este procedimiento de la oficina. Sí, el procedimiento es muy fácil, Alejandra. De hecho, la oficina fue caracterizada o fue creada precisamente para que las personas tuvieran una instancia ágil, expedita y de fácil acceso. La persona que tiene alguna situación con alguna de las entidades afiliadas a nuestra oficina, simplemente lo que tienen que hacer es ingresar a nuestra página de internet, que es www.ocf.fi.cr. Ahí llena el formulario que aparece al inicio y pone sus datos para poder ser identificada y describe cuál es la situación en concreto que tiene con la entidad afiliada.
Los plazos para alguna resolución son aproximados de 10 días hábiles cuando es un tema de inconformidad, y ya cuando hay un tema de reclamo, que es cuando la oficina emite un pronunciamiento, ya eso sí puede durar aproximadamente entre 45 días hábiles. Sin embargo, estos tiempos en comparación con instancias administrativas como lo es el MEIC o bien un proceso judicial, sí son bastante cortos, porque bueno, en un proceso tal vez civil o contencioso administrativo, la persona puede durar perfectamente entre 5 o 6 años para tener una resolución. También los temas que vemos son temas muy comunes que toda persona tal vez tiene con la entidad financiera, como por ejemplo el cobro de un seguro que nunca autorizó, una comisión que le están cobrando y no le indicaron por qué la existencia de esa comisión, o temas de contracargo o estafas informáticas que se dan y la persona no sabe ante quién acudir, no sabe cuál es la responsabilidad de la entidad bancaria. En fin, como le digo, esas situaciones o temas que comúnmente se presentan entre los consumidores y las entidades financieras. Qué interesante. Y más bien, ¿qué no verían? Por ejemplo, ¿qué temas no son como, o ustedes dicen, no, eso nosotros no lo vemos, se tiene que dirigir a otra instancia? Sí, efectivamente hay situaciones que no podemos tratar o conocer, como por ejemplo las relacionadas con la validez de los contratos, es decir, una persona que tal vez quiera declarar la nulidad de una cláusula por considerarla abusiva. Ahí necesariamente la persona tendría que acudir a las instancias judiciales para que sea un juez el que se pronuncie sobre ello. Situaciones que superen los $200,000 de cuantía, por ejemplo, que tal vez una persona sufrió una estafa informática y supera esos 200,000, ahí no podríamos nosotros intervenir. Y ya situaciones de fondo propiamente en temas bursátiles, temas de seguros o temas de pensiones, que ya existen instancias especializadas de igual manera para poder atender ese tipo de situaciones. Hay otras que también, desde luego, la oficina no podría pronunciarse, como lo es sobre los daños y perjuicios, daño moral, daño moral subjetivo u objetivo. Ya eso le tendría o le compete necesariamente a un tribunal pronunciarse al respecto. Entonces, vean que son muy pocas las situaciones que la oficina no podría entrar a conocer, y esto es de gran ayuda porque la gran mayoría de situaciones sí podemos mediar o bien hasta pronunciarnos en caso de que se convierta en un reclamo, porque tenemos como 3 tipos de servicios que brinda la oficina propiamente, que es el tema de evacuación de consultas, como les decía antes de iniciar el programa, por ejemplo, que la persona nos llama para preguntar cómo opera el tema de la prescripción de las deudas, o bien cómo funciona el tema del récord crediticio y las manchas. Entonces, en ese caso, nosotros le damos una orientación, igual llena el formulario y se le brinda una respuesta automática en conformidad con el tema que la persona escogió. En caso de ser una situación o una inconformidad con una de las entidades afiliadas, la persona igual llena el formulario y nosotros le ayudamos a que se haga ese tipo de negociación, porque ahí tal vez no interviene directamente la oficina, sino que es la entidad bancaria o financiera con ese consumidor. Si esa respuesta no es satisfactoria para los intereses del consumidor, eso se puede convertir en un reclamo formal, y ahí es cuando la oficina propiamente emite un pronunciamiento que es de acatamiento obligatorio para la entidad afiliada. No así para el consumidor, que en caso de sentirse igual disconforme con esa resolución, podría acudir a otra instancia judicial. Nos están preguntando sobre un caso concreto, y es el siguiente. Un banco que emite tarjetas ofrece una tarjeta de crédito. Llegan donde la persona que ya tiene un historial positivo en un banco, llega el mensajero, le entrega las tarjetas, incluso una adicional, y el contrato de esa tarjeta. Es una tarjeta adicional. Y la persona lo que ve son 3 páginas de un contrato con una letra muy chiquita. Y entonces no la lee, la firma. Bien. Posteriormente le llega un estado de cuenta de esa nueva tarjeta y viene un seguro. Se le dijo cuando le ofrecieron la tarjeta que no tenía ningún costo, y efectivamente parece que membresía no tiene ningún costo.
Sin embargo, sí se le está cobrando el seguro. Entonces, cuando presenta su reclamo, lo que le dicen es que a la hora de firmar el recibo de la tarjeta, autorizó el cobro del seguro. Eso es materia de ustedes. ¿Y qué le podríamos decir a la persona que lo está preguntando? Bueno, es un típico caso que conocemos en la Oficina del Consumidor Financiero. Y en el caso concreto, lo que le diríamos a la persona es, si usted no autorizó, si no existe un documento con su consentimiento, con su firma, no le podrían cobrar ese seguro. Independientemente si le presentaron en su momento una hoja o un folleto, porque conocemos casos en donde le dan a la persona consumidora un folleto de 20, 30 páginas, y en un lugar muy pequeño, con letra muy pequeña, y a lo último venía tal vez especificado algo relacionado con el seguro, pero ni tan siquiera esa persona firmó el documento. Entonces, en ese caso, si aparece un cobro, bueno, la persona puede hacer ese reclamo ante la Oficina del Consumidor Financiero. Obviamente que esa entidad esté afiliada. Otro punto en específico del caso es que los consumidores también tienen derechos, entonces, deberes, perdón, y un deber es hacer el reclamo en el tiempo prudencial que establece la normativa. En el caso de tarjetas de crédito, para poder entablar un reclamo, tal vez de un cobro no autorizado, como lo es el seguro o una comisión, ese consumidor tendría hasta 60 días para presentar esa reclamación. Si no lo hace en ese tiempo, bueno, tendría que asumir ese cobro independientemente si no aceptó, porque como le digo, también tiene esos deberes ese consumidor. Pero eso es un típico caso, don Oscar, que la oficina podría conocer. Son casos que se resuelven muy rápido, no tendrían que esperar ni meses para que exista una resolución y puedo decir con conocimiento de causa que son casos en que se resuelven en menos de 10 días hábiles. Y Lo que nos hablando, dice la persona para finalizar con este caso es que en el documento que se firmó a la hora de recibir la tarjeta, ahí venía si autorizaba o no el seguro. O sea, se nos dice lo siguiente: si pretendía que la tarjeta no se le cobre el seguro, tenía que marcarlo, porque si firmaba el documento sin marcar esa negativa, se le aplicaba el seguro. Por ahí anda, digamos, la pregunta de la persona. Sí, ese tipo de situaciones en derecho de consumidor no se pueden dar. Más bien, lo que prevé la normativa es de que tiene que haber un consentimiento del consumidor de querer ese producto y que si no lo marca, se entiende más bien que no lo quiere, ¿verdad? No se puede utilizar esa técnica. De hecho, también eso sucedía mucho con los cajeros automáticos, que la persona tal vez ingresaba la tarjeta, quería desde luego retirar dinero en efectivo, y el cajero le daba la opción de tener un seguro y de una vez le marcaba la casilla que sí. Entonces, tal vez la persona, por el corre-corre de la situación, llegaba y le daba que sí, porque ya estaba predeterminado, y al mes siguiente le empezaba a cargar ese seguro o la comisión o lo que sea. Entonces, ese tipo de situaciones no se podrían dar porque lo que hacen es confundir al consumidor. No hay una información como lo establece la normativa, que eso es un derecho que más adelante podemos ampliar muchísimo más, que es el del acceso a la información de manera clara, de manera veraz y de manera oportuna. Entonces, ese tipo de situaciones están vetadas completamente de lo que es la normativa y no se podría aplicar en relaciones de consumo. sí, porque sería algún tipo, se entendería como vicio en el consentimiento, ¿cierto? De que no logró recibir toda la información, poderla leer y el consentimiento podría estar de alguna forma viciado, ¿verdad? Para el consumidor. Y con este mismo tema, ¿qué otros derechos y qué otros deberes también tiene el consumidor financiero? Porque a veces nosotros mismos desconocemos, ¿verdad? Cosas que tuvimos que haber hecho y entonces nos dicen, no, ya esta era su obligación. ¿Qué otros también consejos, ¿verdad? No, nos puede brindar en cuanto a este mismo tema? Sí, claro, Alejandra. El tema de los derechos del consumidor financiero ha venido en constante evolución
Tenemos una ley que es la ley 7472, la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Ahí se engloba una serie de derechos que tienen los consumidores en general y desde luego los consumidores financieros. También la Constitución Política, que es la norma, ustedes lo saben, de suprema. Ahí ya en el artículo 46 se establece esos derechos del consumidor que tienen rango constitucional y que se debe crear normativa para proteger los intereses de los consumidores. También existen reglamentos como lo es el reglamento de la ley 7472, el reglamento de tarjetas de crédito y débito, que establecen normativa y reglas a seguir en cuanto al tema propio de la protección de los derechos del consumidor. Y tal vez como para hablar de derechos en específico, bueno, tenemos, y para mí el más importante, y que es el del acceso a la información, como les decía, la Constitución es clara en que, y el artículo 32 y 34 de la ley 7472, que los consumidores tienen ese derecho a recibir información suficiente de manera clara, veraz y oportuna. Y de hecho la misma Sala Primera ha desarrollado ampliamente este derecho y ha dicho que en muchas ocasiones no es suficiente con que al consumidor se le dé un documento de 30, 40 páginas y se diga, ya cumplimos con ese derecho a la información. No, no, esto no es así, sino que tienen que ir más allá y darle una explicación a ese consumidor de qué consiste el bien o el servicio que está adquiriendo. También es importante de que esa información no vaya en lenguaje técnico, que es muy común en productos financieros, que los contratos vengan redactados en lenguaje muy técnico, legal, que cualquier persona no lo puede entender. Lo ideal y que se acostumbra en otras latitudes es de que paralelo al contrato de un producto, también se le brinda a la persona un folleto explicativo con un lenguaje hasta siquiera popular, en donde se le explique el funcionamiento, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, cómo funciona un seguro, en fin, ese tipo de situaciones que los consumidores deben de saber y desde luego los acreedores o las entidades financieras deben de informar. Es curioso porque en estos últimos días, con el tema esto de la pandemia, las entidades financieras brindaron muchas soluciones o muchos beneficios para las personas que estaban perjudicadas con el tema de la pandemia, en la parte económica. Y resulta ser que muchos de los consumidores no entendieron o bien en otros casos no se le informó de manera adecuada cuáles eran las implicaciones de acogerse, por ejemplo, a una prórroga. Muchos creían que la persona debía simplemente dejar de pagar y listo, después de que se vencía la prórroga, continuaba pagando la cuota normal y esto no era así. Las entidades financieras en la mayoría de casos sí informaban de que la persona después de acogerse a esa prórroga iba a pagar la cuota más los intereses corrientes que dejó de pagar en esos 3, 4, 5, 6 meses que no pagó, ¿verdad? Lo que no iba a pagar eran los intereses moratorios, pero los intereses corrientes sí le correspondían. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones, la normativa es clara y hasta la misma jurisprudencia de que deben informarse de manera detallada, de manera clara, de que no quepa duda de lo que se está incorporando o está firmando un consumidor. Otro derecho que tenemos y que nos da la normativa es a no incluir cláusulas abusivas. Eso es un tema que, bueno, hemos visto muchas sentencias del contencioso administrativo, de la misma Sala Primera, de la Corte Suprema de Justicia, en donde se declara la nulidad de cláusulas por considerarlas abusivas, o bien que hay una desproporción entre los derechos del acreedor y los derechos del consumidor, como por ejemplo el tema de la tasa piso. Ya hay varias resoluciones de la Sala Primera y hasta de tribunales arbitrales en donde consideran esta cláusula, dependiendo de algunos factores, como abusiva. El tema también de las unidades de desarrollo, que era una unidad de cuenta que fue creada y la utilizó lo que fue el Banco Nacional y el extinto Banco Crédito Agrícola. Para muchas hipotecas también. Sí, correcto. Era utilizada para hipotecas o créditos de pymes. Bueno, la Sala Primera llegó a considerar que por un tema de falta de información y por un tema de un poco técnico, era abusivo porque había una desproporción y un desbalance de la relación de consumo. Sabemos que las relaciones de consumo por sí mismas hay una simetría, ¿verdad? Esa desbalance entre la información y lo que tiene el acreedor que brindar.
Pero bueno, en esos casos existía un desbalance muy desmedido, ¿verdad? Había una desprotección a los intereses del consumidor. Otro tema es a la protección de los datos personales. Esto lo vemos mucho con el tema del acoso en la gestión cobratoria, que tal vez se brinda información a terceros que solamente el deudor, codeudor o fiador le tienen que importar o se le puede brindar. Hay gestionadoras de cobro o bien bufetes de abogados que se dedican a realizar este tipo de gestión y lo hacen de manera acosadora, porque como le digo, contactan a terceros o bien realizan la gestión con el deudor o fiador o codeudor, pero lo realizan de manera acosadora, lo tratan de manera despectiva, le llaman a deshoras, tal vez la persona dice que, mire, no puedo pagar en esta fecha, puedo pagar en otra fecha, y aún así continúan llamándolo día y noche. Sabemos que desde luego el acreedor tiene derecho a cobrarlo, lo que no puede es utilizar técnicas acosadoras y abusivas. Entonces, esos son como tal vez los derechos que tal vez uno puede mencionar y que son más recurrentes su transgresión a lo largo de una relación de consumo. Nos hacen una pregunta. ¿Es legal y correcto la práctica de grabar las conversaciones cuando se da ese tipo de cobranzas? Una pregunta interesantísima, don Oscar, y que muy comúnmente nos las hacen en la oficina. Sí se puede grabar las llamadas, sin embargo, es necesario que ese consumidor le indique a la persona que lo está llamando que va a ser grabado. Si no se indica, bueno, esa prueba lastimosamente no se podría utilizar en un proceso judicial. Y de hecho, esto es una práctica que comúnmente los acreedores son los que graban. Cuando usted tal vez llama a una entidad financiera, la misma grabadora le dice, esta llamada está siendo grabada y tal vez le dice para efectos de calidad. Pero bueno, cuando llaman al consumidor y es el consumidor el que quiere grabar la llamada, uno le tiene que decir a esa persona, mire, usted va a ser grabada para efectos de utilizar esta prueba en un proceso judicial. Entonces, de esa manera, ya la otra persona está al tanto que puede ser utilizada en un proceso y de esta manera sea aceptada en ese proceso como prueba. Ahora bien, puede darse también la situación de que esa persona con la que uno está hablando diga, no, yo no quiero que me grabe. Y esa persona perfectamente lo puede hacer. Y el consumidor, en cuyo caso, tampoco podría utilizar esa prueba porque acordémonos que la voz es titular la persona, obviamente. Entonces, así como uno es titular de esa voz, puede perfectamente decirle a ese consumidor, mire, yo no quiero que usted utilice mi voz para que sea utilizada en un proceso judicial. Entonces, tiene sus particularidades, don Oscar, pero en principio sí se puede hacer si se toman esas previsiones. Pues qué interesante, ¿verdad, don Oscar? A veces uno no lo tiene en cuenta y tal vez queriendo tener una prueba adicional, inmediatamente viene y graba y después pues no va a poder utilizarla, ¿verdad? Bueno, Otra de de las... ahí lo importante de este tipo de programa y con la generosidad de Ernesto que nos acompaña el día de hoy, poder aclarar todas estas dudas para los binautas. Otra pregunta frecuente, Ernesto, yo me imagino que se las hacen muchísimo ustedes, es, ya yo pagué esta deuda, pero sigo apareciendo manchada, ¿qué puedo hacer? Han pasado muchísimos años. ¿Qué consejo le podemos dar a esas personas? Porque yo estoy segura que en ese momento los burnoutas tienen esta misma duda, entonces para tal vez poder aclararla o si se las han presentado a ustedes, ¿verdad? ¿Cuál ha sido como la línea de respuesta que se les ha brindado? Sí, ese es un tema que está dentro del top 3 de la Oficina del Consumidor Financiero. Muy recurrente las quejas, muy recurrente las consultas en ese sentido. ¿Y cuáles son como las particularidades de ese tema? Bueno, que primero la persona no tiene ni tan siquiera la noción de cómo consultar su récord crediticio. Entonces, en ese caso, uno lo que le brinda es como una orientación de que, mire, puede acudir a su entidad financiera con la que tiene el producto y solicitar que le impriman el récord crediticio. La mayoría cobra un monto simbólico o algunas otras no lo cobran, pero para que esté con esa noticia que puede hacer que se lo cobren. Si tiene firma digital, puede hacer ingreso a la página web de la SUGEF y ahí puede descargar ese récord crediticio. Hay personas que lo pueden sacar, pero no saben interpretarlo. Entonces, ahí nosotros le podemos como orientar de si la persona está manchada o no está manchada,
o bien cuánto le falta para que esa mancha se le quite. Otro tema es cuánto dura la mancha, cuánto tiempo puede aparecer en ese récord crediticio. Y bueno, lo que establece el reglamento 105 de la SUGEF es que cuando se hace el reporte, la entidad financiera hace el reporte ante la SUGEF, puede permanecer 48 meses, es decir, 4 años. 4 años ¿a partir de cuándo? Bueno, a partir de que esa entidad financiera genera ese reporte. Hay personas, como bien lo hizo usted, Alejandra, dicen, mire, yo ya pagué, ¿sí? Yo estuve tal vez atrasado 2 meses, pero yo llegué y pagué la totalidad de ese atraso. ¿Por qué es que continúo manchado? Bueno, porque la entidad financiera realizó ese reporte de que la persona estuvo 2 meses atrasado y no puede eliminarlo aunque la persona haya pagado la totalidad de esa deuda en mora. Aquí no se puede hacer absolutamente nada. Hay también personas que creen que si presentando un escrito ante la SUGEF se lo van a quitar y esto no es así. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si yo ya pagué me tienen que manchar? Bueno, porque las entidades financieras tienen que hacer esos reportes para un tema de riesgo. Es decir, las entidades tienen que decirle a la SUGEF, mire, esta persona tiene un comportamiento X y bueno, tiene que aparecer ese récord de si la persona tuvo, no sé, 10 operaciones de crédito en el pasado, cuál fue el comportamiento de esas 10 operaciones. Y esto va a determinar tal vez que una entidad financiera en el futuro no le brinde un crédito, no le pueda brindar un crédito porque ya esa persona puede ser riesgosa. Entonces, esto ayuda para un tema de riesgo y de calificación de ese deudor. Otras situaciones con el récord crediticio es que tal vez en la SUGEF sí aparecen limpios o no tienen ningún tipo de mancha, pero en lo que son las protectoras de crédito o buró de crédito aparece la mancha. Entonces, la persona dice, ¿cómo hago para eliminar esa mancha que me aparece en ese buró o en esa protectora de crédito? Y bueno, lo que dice la normativa es que si ya pasaron esos 4 años, la persona puede hacer la rectificación de esos datos, es decir, solicitarle a esa protectora que por favor elimine la mancha, ya que han pasado el tiempo prudencial que establece la normativa. Y recordemos que la Ley de Protección de Datos establece que cuando se trata de datos crediticios, se aplican la normativa especializada, que en este caso es la que indica que son 4 años a partir de que la entidad hizo el reporte. Y en ese caso en específico, si ya pasaron los 4 años y la protectora lo continúa mostrando, ese consumidor puede hacer uso y pedir la rectificación de esos datos y ese buró y esa protectora tienen que proceder con la rectificación de esos datos. Pero en el entendido de que ya pagó, ¿verdad? O sea, ya pagó y 4 años desde que le hicieron la mancha, porque si continúa en mora, va a continuar con la mancha. Sí, así es. Pueden haber varios momentos en la que se determina el inicio de esa mancha o esos 4 años, por así decirlo. El primero es cuando la persona llega y paga y se pone al día. A partir de ahí son esos 4 años. Después, cuando la deuda entra en cobro judicial, que las entidades financieras también tienen que hacer ese reporte ante la SUGEF para hacer las estimaciones y todo el procedimiento interno. Entonces, a partir de ese momento, se cuentan los 4 años. Hay otro momento cuando el fiador asume la deuda, ya ahí eso significa que hay un problema con el deudor, hay un problema en el tema del comportamiento de pago, entonces a partir de ese momento la entidad hace el reporte ante la SUGEF y empiezan a correr los 4 años. Y por último, el tema de la dación en pago, es decir, cuando la persona da esa propiedad o hace automóvil en pago de la deuda, a partir de ese momento la entidad hace el reporte y se empiezan a correr los 4 años. Entonces, hay varios momentos. Actos que interrumpan esos 4 años, algunos actos interruptores, por ejemplo, como sucede a nivel comercial, que si usted hace un abono, se interrumpe la prescripción y va de nuevo otros 4 años, funcionaría exactamente igual. Vamos a ver, el tema de las manchas sí es diferente a la prescripción. Eso es algo muy común que las personas confundan prescripción de deudas con el tema de mancha, porque el plazo es igual, 4 años, pero no van a ver como esos actos interruptores de la prescripción en temas de manchas. Ahí simplemente a partir del momento en que la persona
entró en mora y la entidad hizo el reporte, empieza a los 4 años, o eso es cuando la deuda se declara como incobrable. Esa es la parte técnica que las entidades hacen el reporte. Y también van a existir otros elementos que puedan determinar que existe un mal comportamiento en ese pago de ese consumidor y empiecen los 4 años. Alejandra, tenemos también unos informes o reportes de encuestas que se han realizado en torno a esto, para conocer un poco más la realidad costarricense, la realidad financiera de los costarricenses. En uno de estos reportes me asombra el dato donde dice que 7 de cada 10 costarricenses tienen deudas, o sea, un 70%. Pero llega a ser más lamentable el dato, o más triste, cuando 6 de cada 10, o sea, un 60%, apenas logran pasar y vivir, porque tienen que pagar sus deudas. Yo quisiera preguntarle a Ernesto, ¿cuánto es la deuda de los costarricenses, tanto en créditos bancarios como en tarjetas de crédito? Sí, este estudio, don Oscar, es súper interesante porque viene a mostrar la situación en concreto de los costarricenses, viene a aportar números duros de esa situación de los hogares costarricenses. Y es muy común que las personas crean que todos están en la misma situación, es decir, que todo el mundo está endeudado o bien que la deuda tal vez de tarjetas de crédito es muy elevada en los costarricenses. Y vieras que no, este estudio viene a tal vez quitarnos esa perspectiva de que todos los costarricenses estamos endeudados y que el producto número 1 es en temas de tarjetas de crédito. Entonces, tal vez como para empezar, esta es una encuesta que se hizo a nivel nacional, abarcó o bien la muestra fue de 1,200 personas, eso representa la totalidad de la población costarricense, se hizo, como le digo, a lo largo y ancho del país y tiene un margen de error de 2.5, algo normal en las encuestas. Esta encuesta no lo hizo la oficina propiamente, sino que se contrató a una firma internacional para hacerla y, como le digo, los resultados son muy, muy interesantes. Y algo que tal vez me gustaría aclarar, don Oscar, es que la perspectiva, como le decía, de que todos tenemos o están sobreendeudados por tarjetas de crédito no es tan real. Y más bien lo que nos viene a decir esta encuesta o a sugerir es de que las personas con menos ingresos, es decir, de 300,000 colones para abajo, están más endeudadas con créditos de prestamistas o de familiares o bien de empresas de electrodomésticos o casas comerciales. Y como le indicaba, esto es algo que comúnmente las personas dicen, no, todo el mundo está endeudado con tarjetas de crédito y no es así. Y esto cambia sustancialmente en la medida en que los ingresos de las personas aumentan, porque estas personas que tal vez tienen más ingreso, sí ya tienen un poquito más de deuda con tarjetas de crédito. También el tema de los créditos hipotecarios y prendarios ya representa también un número significativo en este sector de la población versus el de las personas con menos ingresos, que ahí lo que le indicaba representa más o está más visible los créditos de consumo, los créditos de electrodomésticos o los créditos de familiares y de prestamistas informales. Lastimosamente no pudimos abarcar cuánto representa el monto propiamente de la deuda en tarjetas de crédito. Esto ya es un dato que, si mal no recuerdo, el INEC había sacado el año pasado y la SUGEF tiene también por ahí unos datos. Esta encuesta más bien, como le digo, lo que se enfocó es en determinar esos perfiles del deudor. No es lo mismo, como le decía, esas personas que tienen pocos ingresos a el perfil de endeudamiento que tienen las personas de mayor ingreso. Además, abarcamos el tema del comportamiento, de las emociones. ¿Por qué es que las personas se endeudan? Y esto es algo que nunca se había podido abarcar en una encuesta. Y gracias a una serie de preguntas que se confeccionaron con una especialista en el tema de emociones, fue que se pudo abordar esta encuesta desde esa perspectiva.
Interesante, y por aquí parte de este informe dice que se quita el mito de que empleados públicos estaban muy endeudados, ¿verdad? Que casi siempre ese es como el precepto, y de hecho eran una de las cosas que más sé que cuando estaba el proceso de aprobación de la ley de usura, ¿verdad? En su momento era lo que más se decía, es que los empleados públicos están sumamente endeudados, entonces tenemos que proteger el salario y demás, ¿verdad? Y eso es algo que viene esta encuesta a quitar ese mito, ¿verdad? Que no precisamente son los empleados públicos el sector de la población que está más endeudado. Sí, eso es algo interesantísimo. Como les decía, eh, tenemos esa perspectiva que todos estamos endeudados. Y al principio de esta encuesta se indicó que solamente un 20% de los encuestados estaban en una situación realmente crítica, ¿verdad? ¿Y qué es una situación realmente crítica? Bueno, personas que tienen su nivel de compromiso más elevado del 60%. Lo recomendable es de que las personas se endeuden entre un 30, 35, 40%, pero ya cuando se supera el tema del 60, 65 hasta 120%, ya estamos en situaciones bastante complejas. De hecho, la mayor cantidad de personas respondieron que su compromiso del nivel de deuda estaba entre el 30%, pero un 20% indicó que sí superaba del 62%. Entonces, si bien es un número bajo, es preocupante que un 20% de la población esté en esa situación, porque son personas que no les está alcanzando para poder comprar ni tan siquiera los recursos mínimos o los productos mínimos para el hogar, ¿verdad? Y otro tema que usted lo menciona, Alejandra, sí, que todo el mundo cree que los funcionarios públicos están endeudados, y no es tan cierto, de conformidad con esta encuesta. ¿Por qué normalmente se indica eso? Que es más visible que los funcionarios públicos están más endeudados. Bueno, porque ellos, al tener una certeza en los ingresos, saben que por más pandemia, por más huelga, siempre van a tener un ingreso. Entonces, tienen la posibilidad de tener más fácil acceso al crédito. Entonces, son personas que comúnmente, si tienen algún problema, tienen esa facilidad, que acuden ante una entidad financiera, y el tema del riesgo disminuye porque tienen la posibilidad de la fuente de los ingresos, recogerlo y así pagar las deudas. Bueno, tienen mayor facilidad de endeudarse, pero como bien lo apunta usted, no todos los funcionarios públicos están endeudados, y sí conocemos, tal vez por otras encuestas, que son sectores en específico que pueden estar un poquito más endeudados, como lo es el sector policial, que el MEIC tiene por ahí una encuesta. El tema de los maestros también tiene, o los profesores también tiene un alto nivel de endeudamiento, pero como le digo, no todos están en esa situación. ¿Y cómo ha venido cambiando fruto de la pandemia? Porque, como bien usted lo indicaba ahora hace un momento, si bien se dio una prórroga hace un año, casi que puedo asegurar que fue como más o menos un año, que de hecho el gobierno giró la directriz a los bancos de que vieran qué podían hacer en cuanto a prórrogas y demás. Ya muchas de estas prórrogas ya ahorita en la actualidad no se están aplicando, o sea, ya no existen estas prórrogas y ya están empezando a cobrar. Entonces, eh, hubieron muchas repercusiones porque habían personas que sí podían hacerle frente a estas deudas, pero en lugar de hacerle frente se acogieron a prórrogas, y ahorita están teniendo, me imagino que hay reclamos asociados a esto, ¿verdad? De la información de las prórrogas, de que no sabía si tenían que pagar intereses o no, y ya con toda la carga, ¿verdad? De que el salario sigue siendo el mismo, pero va a tener que pagar una suma mayor por esa cuota de ese crédito, ¿verdad? Por haberse adherido a esa prórroga. Sí, lo que hizo la encuesta fue como captar el momento antes de la pandemia y posterior a la pandemia, porque si nos enfocábamos única y exclusivamente posterior a la pandemia, tal vez el resultado iba a ser muy catastrófico, porque desde luego, para nadie es un secreto que una gran parte de la población se vio bastante afectada con el tema de los cierres y todo lo demás. Entonces, no podíamos única y exclusivamente enfocarnos en esa etapa. Entonces, se hicieron preguntas en esos dos sentidos para saber esas dos realidades. Y lo que pudimos constatar es de que no todas las personas tuvieron una actitud igual
frente a la pandemia. Es decir, un caso en específico, las personas que estaban endeudadas antes de la pandemia decidieron no sacar más crédito por un tema de cautela, porque no sabían si sus ingresos iban a ser estables o constantes en el tiempo. Entonces, eran personas que decían, no, mire, prefiero no sacar más crédito, hacer un ahorro estricto, destinar una parte de mi salario por cualquier tipo de imprevisto y bueno, si se da la suspensión o la reducción de la jornada, puedo hacerle frente. Entonces eran personas muy cautelosas frente al tema de las deudas y frente al tema de las compras, porque puede ser de que una persona compre y compre mucho, pero sin necesidad del crédito, o bien una persona que compra mucho y todo lo financia. Entonces, analizamos esas dos perspectivas y sí, era muy interesante que las personas sí eran muchísimo más cautelosas con el tema de las compras y con el tema del crédito posterior al tema de la pandemia. Y usted da con un punto muy interesante que es con el tema del ahorro, que fue parte también de lo que se vio con este informe que hace la Oficina del Consumidor Financiero sobre cuál es la política de ahorro, ¿verdad?, que vienen teniendo los distintos sectores de la población y de que no todos, ¿verdad?, precisamente tienen como esa conciencia del ahorro que yo considero que es muy importante, ¿verdad? Creo que, de hecho, estaba leyendo un artículo que publicó Ernesto sobre también hacer ese ahorro para la pensión, ¿verdad? Las personas, digamos, no lo tienen tan en cuenta y dicen, no, no, yo me espero a ver si me toca algún tipo de pensión, ¿verdad? Con la caja y demás, y no hacen estos ahorros desde antes. Qué importante hacer conciencia sobre el ahorro. Sí, Alejandro y don Oscar, eso es un tema que a nosotros nos preocupa realmente porque puede hacer de que las personas sí tengan esa conciencia de ahorrar, pero a muchas personas, de conformidad con los resultados de esta encuesta, no pueden ahorrar porque ni tan siquiera tienen para pagar o comprar los servicios y los productos mínimos o básicos, ¿cómo van a tener plata para poder ahorrar? Sin embargo, algo muy peculiar que resultó de la encuesta es que sí, hay un porcentaje de personas que a pesar de la pandemia han podido ahorrar por lo mismo, porque son cautelosos, ya no toman tanto crédito y además han reducido, tal vez si iban a X supermercado, bueno, ahora van a otro supermercado para tratar de ahorrar en esas compras. Entonces, por fuerza han tenido que ir ahorrando y cuando se ven, bueno, ya tienen un pequeño ahorrito que tal vez no lo hacían cuando estaba en situaciones normales. Entonces, algo también que nos sugiere esta encuesta es que debemos de fomentar el tema del ahorro. Los jóvenes comúnmente son los que menos ahorran. Ya son personas como entre los 35 a los 55 años que tienen más arraigado este hábito del ahorro. Y bueno, hay que ver de qué manera sembramos esa semillita en los jóvenes para que piensen en que, bueno, tenemos que tener un ahorro para temas imprevistos, tenemos que tener un tema de ahorro para mediano plazo, es decir, una casa o comprar un vehículo, y tenemos que también tener un ahorro para el futuro, para la jubilación, porque las personas normalmente a edades nuestras o iniciando su vida laboral en los 20, 22 años, son personas que ni tan siquiera están pensando en la jubilación, pero bueno, al paso que vamos con el tema del IBM, que no sabemos cuánto va a representar el IBM de nuestra pensión, bueno, es más necesario tener una pensión complementaria que, valga la redundancia, complemente esos ingresos del IBM, que complemente los ingresos del ROP y poder tener una vida en el futuro bastante digna, que no haya ese cambio tan drástico, porque hay personas que pasan de tener, no sé, un salario último de 600,000 colones y se llegan a pensionar apenas con 200,000 colones. Entonces, es importantísimo hacer ese llamado a las personas jóvenes que vayan visualizando el tema de los ahorros y además crear política pública para ver de qué manera le ayudamos a las personas a salir de temas de endeudamiento, pero no enfocado de manera igual para todos. No, no. Hay que hacer una política pública para las personas que están iniciando sin problemas de endeudamiento, pero hay que advertirles de que si manejan inadecuadamente sus ingresos pueden terminar en situaciones difíciles.
otro programa tal vez para personas que están ya en situaciones un poco complejas y ya otro para personas que del todo están en una situación casi de muerte, ¿verdad? Nosotros le hacemos como esa caracterización de que hay personas que ya están entubadas en temas de financieros y que necesitan una solución, pero no es lo mismo para la persona que tal vez está en situaciones normales de endeudamiento. Bueno, sin duda vivimos una época difícil, económica, el desempleo está por las nubes y ese dato efectivamente, el 20% de los encuestados hace pagos por sus deudas que representan un 62,5%. Es parte de ese porcentaje que hablábamos hace un rato de un 60%, 6 de cada 10 apenas pueden ir pasándola. Pero si nosotros vemos el tipo de deuda porcentualmente hablando, el mayor es sobre créditos personales o de consumo, un 31%. Bueno, ahí lo que estabas comentando, la necesidad del ahorro, que nos decía Alejandra también, la necesidad de que podamos ahorrar. En la medida que tengamos un empleo o unos ingresos de manera mensual, quincenal, tengamos ingresos, tenemos que ubicarnos qué es lo que podemos gastar, cuál es el presupuesto, hasta dónde podemos llegar. Porque aquí uno de los principales problemas, ahora que se habla de la formación financiera de las personas, de los costarricenses, es que nos desubicamos. Nos desubicamos, las emociones comienzan a surgir y sobre todo si somos compradores compulsivos, lo que no es necesario. En fin, me parece que ustedes nos pueden ayudar mucho de tomar parámetros, sin que se convierta esto en un consultorio de emociones, pero sí hay una racionalidad que tenemos que usarla en algún momento y sobre todo en situaciones tan complicadas. Efectivamente, ocupamos ahorrar, pero también ocupamos acomedirnos, es decir, saber qué es lo que podemos gastar. ¿Cómo anda este tema? ¿Cómo han visto ustedes en este tipo de preparación, de orientación financiera con la gente? ¿Ha respondido? ¿Qué nos dice la encuesta de eso? Sí, como bien usted lo apunta, don Oscar, el tema del endeudamiento pasa por un aspecto muy emocional. Nosotros creemos que las personas son racionales, es decir, que se preguntan, ¿puedo pagar esto? ¿Lo necesito? Pero vieras que la práctica dice que no, que los consumidores o las personas son muy emocionales. Por más de que la persona sabe que su salario no da para comprar tal vez unas tenis de 100,000 colones, van y lo compran porque saben que tienen tal vez la posibilidad de financiarse y dicen, bueno, esto en algún momento lo voy a pagar, pero nunca hacen conciencia ni racionalizan cuánto va a terminar pagando esa persona porque tal vez está sacando un crédito personal a, no sé, 2 años de plazo. Bueno, por esas tenis de 100,000 colones va a terminar perfectamente pagando 800,000, 700,000 colones. Entonces, eso es algo crucial que usted menciona, don Oscar, que las personas son sumamente emocionales y esto hace que, bueno, tomen decisiones que no benefician para nada su situación financiera y sean personas que el agobio es parte diaria de su vida. Es decir, van a trabajar pensando en que no saben cómo van a pagar la tarjeta a fin de mes, no saben cómo van a pagarle a los cinco casas comerciales con las que tienen diferentes electrodomésticos, problemas en el hogar con la pareja. Vemos muy recurrentemente que existen divorcios por temas financieros y bueno, definitivamente tenemos que crear programas que se enfoquen más en esa parte emocional. De hecho, la Oficina del Consumidor Financiero tiene proyectado que para finales de junio aproximadamente salga un programa enfocado en el tema del endeudamiento, pero desde la parte emocional. Entonces, un primer bloque habla sobre temas de resiliencia, otro bloque sobre las emociones y ya un tercer bloque referente
a la adecuada administración de las finanzas. Y va muy enfocado en personas jóvenes y en sector de pymes y mipymes, porque son grupos o sectores que de conformidad con esta encuesta hemos visto que tienen problemas para ahorrar, tienen problemas para tomar decisiones en materia financiera y también por situaciones que hemos visto muy recurrentemente en la oficina, como por ejemplo personas que nos dicen, mire, si yo a mis 22 años que empecé a laborar me hubieran explicado cómo funciona adecuadamente una tarjeta, o bien si me hubieran explicado lo importante que es una pensión complementaria, otro cuento estaría cantando en estos momentos que tengo 65 años. Entonces, es importante llegarle a este sector de la población para que no repitan los errores que personas en estos momentos están teniendo esa problemática desde la parte financiera. Pero me encanta que también ustedes concuerdan con esa parte de nosotros, que es un tema mucho de emociones y no tanto de la parte racional. Ya hemos perdido esa batalla que las personas, o bueno, no es que hemos perdido, pero cada vez menos las personas son más racionales para tomar decisiones desde la parte financiera. Don Oscar, y ya se nos está yendo el tiempo, así que tengo yo una pregunta. Usted sabe que a mí siempre me gusta preguntar sobre tips y consejos para los burnoutas, y en este caso, Ernesto, ¿qué consejos, verdad, o qué tips podríamos brindarles también a ellos? No solamente desde algo que debe hacer siempre, que es leer el contrato, que es algo que la gente dice, no, qué aburrido, yo necesito este préstamo, voy a firmar todo lo que me den y listo, ¿verdad? Sino también desde el punto de información, ¿verdad? ¿Qué tengo que revisar? Si me llega el estado de cuenta, ¿qué me tengo que dar cuenta, verdad? ¿Qué tengo que ver? Porque, por ejemplo, un caso, al menos personal, a veces yo veo comisión por tal cosa, comisión por otra en las mismas tarjetas, cargo de mantenimiento y un montón de rubros, ¿verdad? Que a veces uno los deja pasar, pero suman gran cantidad de dinero, ¿verdad? ¿Qué debo yo de preguntar? Y qué otros tips, ¿verdad? Nos da para cerrar este programa también con algunos consejos para los burnoutas que nos están viendo. Sí, gracias Alejandra. El tema de la información es trascendental. Si bien es una obligación de las entidades financieras de informar, también el consumidor puede solicitarle a las entidades que le den la información. Por ejemplo, el tema del contrato. Es indispensable que las personas, si van a solicitar un crédito hipotecario a 30, 25 años, bueno, que le den la copia de ese contrato con 3, 5 días de anticipación para que esa persona pueda leerlo con su pareja, leerlo tal vez con una amistad que es abogado o financiero, en fin, para que puedan hacer las consultas a la entidad financiera con anticipación de, bueno, ¿en qué consiste esta tasa piso? Bueno, ¿en qué consiste esta comisión que me van a comprar? Siempre es importante tener de previo, antes de firmar lo que sea, el documento. También es importante, Alejandra, analizar el tema de la capacidad de pago. Tal vez las personas creen que es un tema muy difícil, como calcular cuánto puedo yo endeudarme, pero es súper fácil. Siempre se recomienda que las personas tengan un compromiso con respecto a los ingresos y la deuda de entre un 30 a un 40%, dependiendo si ya la persona quiere un crédito hipotecario, bueno, puede rondar ese 40%, pero nunca es recomendable sobrepasarse de este porcentaje porque pueden venir situaciones apremiantes, como por ejemplo el despido o bien una reducción de la jornada laboral que le disminuye sus ingresos y esa persona ya no va a tener la posibilidad de enfrentar esa deuda. También es elemental de que la persona se quite tal vez esa vergüenza. Siempre es importante que acudan donde especialistas. Si ya empiezan a tener situaciones de endeudamiento un poco crítico, bueno, acudan donde ese especialista que les pueda ayudar dándole consejos, dándole orientaciones de cómo salir de esa situación difícil o bien cómo no llegar a una situación difícil. También existen instancias como la nuestra que le pueden ayudar en caso de tener ese problema de que le están cobrando una comisión importante, como bien lo apunta usted, leer los estados de cuenta, hacer los reclamos en el tiempo establecido que determina la normativa, no quedarse callado si está en una situación
complicada porque no puede pagar su crédito, bueno, comuníquese con su entidad financiera. Ellos normalmente son muy abiertos para recibir solicitudes de arreglos de pago, y si no, bueno, existen instancias como la nuestra para ayudarle a canalizar al menos esa solicitud de arreglo de pago. Y el tema del ahorro, como les decía anteriormente, es importante que las personas empiecen, aunque sean con 1,000 colones a la quincena. El punto es hacer ese hábito para que después esos 1,000 colones se conviertan en una suma importante que los pueda sacar de aprietos en el futuro. Aprendimos mucho, don Oscar, hoy sobre temas financieros. Muchísimo. Espero mejorar mi salud financiera de hoy en adelante. Muchas gracias, Ernesto, por habernos No, con mucho acompañado. ¿Cómo gusto. estamos de tiempo, Alejandra? Ya se nos acabó el tiempo, don Bueno, Oscar. Cuando se disfruta se pasa rapidísimo. sí es. Pero de verdad, Ernesto, muchísimas gracias por estar acá en este programa hoy, por todos los consejos que nos dio. De verdad que espero que ahí en casa que nos están viendo puedan tomar nota, puedan tomar estos consejos para sí mismos y bueno, dar ese granito de arena, ¿verdad? A las personas que ahorita sabemos que esta situación es una crisis también financiera a nivel nacional, ¿verdad? Y en este momento todos estos consejos son de vital importancia. Con mucho gusto, Alejandra y don Oscar, muy complacido de que me hayan invitado a este reconocido programa, y esperar que no sea la primera ni la última. Muchas gracias. ¿Algún teléfono y página web para poderse comunicar? Sí, la mejor manera sería ingresar a la página web de la oficina, que es www.ocf.fi.cr, y el número que tenemos a disposición del consumidor es 2221-6625. Ahí podrían llamarnos o bien ingresar a la página en caso de tener cualquier tipo de inconformidad con las entidades afiliadas. Muchas Excelente. gracias. Muchísimas Mucho gracias y gusto. espero que estén bien. Nos vemos la próxima semana, igual miércoles a las 7 de la noche en Canas y Ganas. Un abrazo.